Abrió, versículo 5. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Nadie distraído leyendo el correo electrónico de ese día o viendo Facebook. Nadie se estaba durmiendo. ¿Cómo estaba el pueblo? Atento ¿a qué? A la palabra que estaba abierta y se iba a explicar y a leer. Cuando ellos prestan atención, versículo 6, Esdras comienza a orar. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén, alzando sus ojos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Y los levitas, ahí están otra vez los sacerdotes y los ayudantes, Yeshua, Bani, Serabías, Jamín, Acud, Sebatai, etcétera, etcétera. ¿Qué hacían ellos? Hacían entender al pueblo ¿qué? La ley. Y el pueblo estaba atento en su lugar, tranquilito, escuchando la palabra. Y leían en el libro de la ley de Dios delante, claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escribe a los levitas que de Dios, de nuestro Dios, le dijo: hoy es un día santo a nuestro Dios, no entristezcáis ni lloren, porque todo el pueblo lloraba por el pecado de que habían abandonado el libro de Dios. Sino enviad porciones los unos a los otros, preparen comida y envíen a sus vecinos. No se pongan tristes, sino gócense, porque el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. ¿Cuántos quieren tener gozo? Lean la Biblia. ¿En serio? ¿Usted cree que jugando? Y las escrituras revelan el pecado. ¿Por qué yo estaba llorando? Porque el pecado se sentía mal. La palabra expone el pecado y lo abre. Bueno, y así termina la historia. Luego se descubre que hay una fiesta que no la estaban celebrando. En este día yo quiero hablar brevemente sobre el poder de la palabra del Señor para transformar, para avivar, para nosotros recibir la instrucción y el deseo de Dios para nuestras vidas. Tiene su nota, le preparé un bosquejito ahí. Tal vez no lo agotemos completo, pero quisiera ver especialmente los primeros. Un cristiano tenía la costumbre de visitar a un prisionero en su celda. No lo sermoneaba, solo le leía la Biblia. El prisionero le decía: lee más, por favor, lee más. ¿Sabe por qué decía lee más, lee más? Porque anhelaba, tenía hambre de escuchar la voz de Dios. Mi niño dice: papi, lee más las escrituras, lee más la palabra. Necesitamos leer más, escuchar más el consejo de Dios. El contexto de esta historia de Nehemías 8 es que en el año 445 a.C., en la ciudad de Jerusalén es el lugar donde acontece esta historia. Los muros habían sido restaurados, el templo había sido restaurado, pero había una situación que había que arreglar. El pueblo andaba de manera desordenada y todavía el libro de Dios no se estaba enseñando en el pueblo. Primer viaje, Zorobabel reconstruye el templo. El segundo viaje, Nehemías reconstruye los muros. ¿Y qué falta? El culto, la adoración a Dios. Y este hombre solicita los favores de su rey para regresar. Varias semanas se cree que dura preparándose a los pies de la palabra para él ir a Jerusalén y restaurar el culto, la adoración y poner en orden las cosas que había que ordenar en la ciudad de Dios. Es interesante que el avivamiento entra por la palabra. Si nosotros no vamos a la palabra, no hay avivamiento personal de una iglesia, de una ciudad, de una nación, si la gente no vuelve a la palabra. Usted recuerda en el siglo XV, la reforma protestante, ¿qué fue lo que descubrieron estos reformadores? La palabra fue que expuso los pecados de la iglesia de entonces, de la iglesia imperial, de la iglesia del Estado, de la iglesia popular.
Pero cuando estos hombres encontraron en la palabra que la justificación es por fe, no es por obras, y puso al descubierto los pecados de la iglesia, ellos procuraron una reforma. Si tú quieres una reforma en tu vida, en tu familia, en tu hogar, en tu matrimonio, en tus niños, tenemos que regresar al estudio diligente, al estudio profundo, al estudio comprometido de las escrituras, a la lectura de las escrituras. Mira, aquí el pueblo comienza leyendo la palabra todo el día. Por eso yo digo en mi primer punto en esta mañana que la palabra de Dios tiene poder para avivar nuestras vidas. Dígalo conmigo, la palabra de Dios tiene poder para avivar nuestras vidas. Lo que se aviva, hermano, es que está moribundo, ¿verdad que sí? Cuando alguien se está muriendo hay que darle vida, hay que ponerle oxígeno, hay que ponerle aire para que respire. Hay muchos de nosotros, hay muchas iglesias, hay muchas ciudades, hay muchos países que necesitan ser avivados y tenemos que nosotros ser instrumentos de Dios para llevar la palabra de Dios. Tenemos un ministerio, al igual que Esdras, que motivar a la lectura, al estudio de la palabra del Señor. Y yo felicito a esta generación de hombres y mujeres en esta iglesia que está comprometido con la palabra, que está buscando la voluntad de Dios a través de su palabra y que estamos tratando de buscar la formación cristiana. Mire, cuando nosotros venimos del mundo, como decimos, cuando nosotros venimos con esa formación, de formación, cuando venimos a la iglesia necesitamos ser educados, necesitamos ser formados. Tuvimos carencias en nuestras casas, en nuestros hogares. Gloria a Dios a aquellos que han tenido el privilegio de crecer en un hogar cristiano. Pero muchos de nosotros no crecimos en un hogar cristiano y no nos enseñaron educación doméstica, educación familiar, cómo comportarnos, cómo relacionarnos, menos con las cosas de Dios. Y necesitamos volver a educarnos de nuevo. Y para eso tenemos una pequeña escuelita acá para prepararse. No ninguna escuelita, porque mire, muchos de estos materiales se dan en la universidad. Y la preparación de muchos de nuestros estudiantes, y ya estudiantes que se han convertido en profesores, no hay nada que envidiar. Tienen los conocimientos y las herramientas para salir afuera, enseñar la palabra y desarrollar su ministerio pastoral. Yo digo primero que cada individuo, cada uno de nosotros necesita de manera desesperada escuchar la lectura de las escrituras. Mira, y el sacerdote Esdras, versículo 2, vuelva conmigo al texto, Nehemías 8:2. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la iglesia. ¿Por qué trajo Esdras la ley delante de la congregación? ¿Por qué la trajo? Porque era la palabra que iba a poner la dirección, es el mapa, es la brújula. Hermano, necesitamos, yo sé que la adoración es buena, el coro es bueno, la música es buena, el aire es bueno, son muchas cosas que son buenas, los conciertos son buenos, pero lo que necesitamos es que se traiga la palabra. Que la palabra de Dios se traiga delante del pueblo. Y Esdras tenía esa seguridad que era la palabra que podía marcar la dirección correcta. Para tu matrimonio, para tus hijos, para mis hijos, para mi hogar, para esta ciudad, para esta nación, para esta iglesia. Si quieres ser la iglesia del Señor, necesitamos que la palabra venga y esté delante. Amén. La palabra esté delante. Este hombre de Dios trae la palabra delante de la iglesia, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender. ¿Quiénes son los que pueden entender? Nuestros niños de 4, 5, 7, 8, 9, 10 años ya deben entender, deben estar en la capacidad de ir siendo instruidos por la palabra del Señor. El primer día del mes séptimo, dice versículo 3, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía. No era una lectura de medio capítulo, era una lectura extensa. No era una lectura ahí, no, era toda, desde el alba hasta el mediodía. Y se cree que no lo hicieron por un día. Ustedes van a encontrar más adelante que también volvieron al siguiente día. Y al siguiente día duraron varios días estudiando, descubriendo, llorando, celebrando, recuperando la voluntad de Dios para sus vidas a través de las escrituras. Como familia,
Los padres necesitan recibir la explicación de las Escrituras para luego explicárselas a su familia. Versículo 13. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias. ¿Quiénes son las cabezas de la familia? Los padres. Al día siguiente, al otro día, se reunieron con los papás y la mamá, la familia de todo el pueblo, y sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender la palabra de Dios. ¿Para qué se reunieron al siguiente día? Oh, mira, no entendimos esta palabra de la lectura de ayer, pero explícanosla hoy. Yo le pregunto a ustedes, hermanos y hermanas, padres y madres, ¿ustedes están entendiendo las Escrituras? ¿Ustedes están entendiendo el consejo de Dios? Cuando se predica desde este lugar, cuando vamos a nuestros salones de clase, ¿estamos entendiendo? Yo le pregunto, si no la entendemos, ¿cómo podremos explicársela a nuestros hijos? ¿Cómo podemos explicarla al grupo pequeño? ¿Cómo podemos explicarla? Me reunía con alguien esta semana y le preguntaba, ¿tú estás seguro que eres salvo? Si te mueres hoy, ¿irás al cielo? No sé. ¿Tú eres cristiana? No sé. ¿Pero tú crees en Cristo? Sí, yo creo que Cristo murió por mí y eres el Salvador del mundo. Pero no sabe si es salvo ni tampoco si se muere iría al cielo. ¿Sabe qué es eso? Analfabetismo, ignorancia. No sabe si es salva, pero no sabe tampoco si está perdida. Si le digo, si te mueres va al infierno, no sé. ¿Alguno de ustedes que están esta mañana sabe por qué, no sabe por qué está aquí en esta mañana? ¿Sabe? No, si no sabe le explicamos para qué. Pero ninguno de ustedes haría un viaje, compraría un ticket y no sabe a dónde va. Pues las Escrituras te dicen bien claro quién tú eres y hacia dónde tú debes de ir. Dios tiene un destino hermoso para nosotros. Necesitamos entender este destino ahora para explicar ese destino a otros. Yo quiero aprender para nutrir mi propia alma, pero también para ayudar a otro a entender el camino. ¿Ve? Esdras explicó las Escrituras al pueblo, a los líderes, levitas, sacerdotes, maestros, líderes de la iglesia, padres de familia. ¿Para qué? Para que esos padres y esos líderes también expliquen y enseñen las Escrituras a otros. Como pueblo, la iglesia del Señor debe tener hambre por escuchar las Escrituras. Traete el libro y ustedes pueden ver todos los textos y referencias que están aquí. Otra vez al versículo 1. Se juntó toda la congregación, Iglesia Fuente de Salvación, hombres y mujeres, acá en el Estrella Saladá número 60. Y el pastor Zenón Márquez y el escriba y los escribas que estaban aquí, Max y todos estos maestros, la iglesia les dijo, traigan el libro. Traete el libro. Traete el libro. ¿No le pasa a ustedes, hermanos, muchas veces que ve predicadores y tú dices, ¿de dónde que está predicando? Ni lo cita, ni dice, en tal lugar dice así, ¿no? Él está hablando de muchas cosas muy interesantes que nos sacan hasta lágrimas, ¿verdad que sí? Chistes hermosísimos. Pero tú preguntas, ¿y está hablando de la Biblia? ¿Está hablando de la Biblia? ¿Qué fue lo que le pidió la iglesia a Esdras en la congregación? ¿Qué fue lo que le pidió? Predícame la palabra. Lee la Biblia. Queremos escuchar a Dios. ¿Qué es lo que queremos escuchar, hermano? La cultura de nuestro tiempo, ¿qué es lo que nos gusta escuchar? ¿Qué es lo que nos gusta? Bueno, yo le voy a decir, a nosotros nos gusta escuchar lo que nos gusta. La pregunta es, ¿a dónde me lleva eso? Traete el libro y puedes ver todo este capítulo. Versículo 6, bendijo Esdras al Señor Dios grande. Y todo el pueblo respondió y dijo, amén, amén. El pueblo estaba atento, estaba aún atento en la oración. Versículo 9.
Y Nehemías y el gobernador y el sacerdote Esdras escriben los levitas que hacían entender al pueblo, y todo el pueblo estaba atento, alabando, bendiciendo al Señor. Y Esdras dice: hoy es un día santo, no se pongan tristes, estén contentos, estén felices. El pueblo sabía que este libro era el libro de Dios, no era un libro de cuento de hadas, era el libro divino. Era el libro que revelaba su voluntad, que le mostraba el camino de un Dios que le haría bien, un Dios de restauración, un Dios de recuperación, un Dios que daba nuevas oportunidades para comenzar de nuevo. Este Dios que le había castigado por su pecado era un Dios que estaba regresando a su pueblo al lugar donde Dios demandaba que se le adoraba. Ellos creían que este libro tenía el poder para salvar, para libertar, para limpiar, para santificar. Esdras es un ministro también que tiene la autoridad para enseñar las escrituras. Y yo quiero que ustedes vean esto en Esdras 7. Esdras tiene también un libro llamado así, Esdras, capítulo 7. Vamos a ver un poquito de la historia de este hombre. Versículo 7, 7, 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era un escriba diligente en la ley de Jehová que Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey Artajerjes todo lo que le pidió, porque la mano de Jehová, su Dios, estaba sobre Esdras. Y con Esdras subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5 del año 7 del rey, porque el día 1 del mes fue el principio de la partida de Babilonia. Y al 1 del mes 5 llegó a Jerusalén, estando con él, ¿qué? La buena mano de Dios. La buena mano de Dios, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 4 cualidades noto en este versículo de este hombre llamado Esdras. Pueden ver, apréndete este versículo. Busca un cuadro y píntalo, ponlo en tu casa. Y en vez de Esdras, pon tu nombre. Porque yo, fulano de tal, he propuesto en mi corazón aprender de la ley de Dios, obedecerla y enseñarla a los demás. Este hombre tenía un corazón resuelto. ¿Cómo era su corazón? Había propuesto en su corazón, había determinado en su corazón aprender la ley de Dios, estudiar la ley de Dios. Cada palabra que sale de la boca de Dios. Mira, a mí me sorprende los papás. Hoy nosotros nos preocupamos más por los libros de nuestros hijos, por las mochilas, por los zapatos. Yo le pregunto a usted, ¿usted está preocupado para que su hijo aprenda del mejor libro del universo? Mira, papá, tu hijo puede sacar 99 en matemática o en geometría o trigonometría, pero si saca 0 en Biblia, está frito tu hijo. Se fuñó, como decimos, está frito, no sirve para nada. Porque ¿de qué le vale que sea un brillante profesional, pero de asco en la sociedad por un pecador e impío? ¿Te preocupas tú para que tus niños traigan sus Biblias, para que la lean, para que la estudien? ¿Ah? ¿Estás preocupado o no? Porque Esdras había preparado su corazón. ¿Para qué? Y ahí está el para. Y si hay un para, párate. Primero,
Esdras tenía una mente diligente. Había preparado su corazón, pero también tenía una mente dispuesta a aprender. Ustedes no conocen personas, no, porque así fue que me lo enseñó mi papá y mi mamá. Ah, tu papá y tu mamá son Dios. No, es que ya yo no puedo cambiar eso, pastor. Fue que me lo enseñaron así desde chiquitico. No, es que yo no puedo abrazar a mi hijo porque a mi papá no me abrazó. La pregunta es, ¿Dios te abrazó ya? ¿Dios te abrazó? ¿A cuánto Dios ha abrazado? Abraza entonces si Dios te ha abrazado a ti. Cuando alguien me dice a mí, porque así que me lo enseñaron, así fue que me lo dijeron, ¿sabe qué está diciendo? No estoy dispuesto a aprender. Ya. Podemos cambiar, hermanos. Dios quiere que nosotros cambiemos. ¿O hay alguien que no necesita cambiar nada? ¿Y qué hace aquí en esta mañana? ¿Por qué no te fuiste para el cielo temprano? Un corazón resuelto, una mente diligente, una voluntad obediente. ¿Para qué fue que aprendió él? ¿Para fue que inquirió? ¿Para qué? Para cumplirla. Hermano, ¿de qué nos vale tener un montón de conocimiento en la cabeza y no aplicarlo? Y no practicarlo. Yo quiero felicitarle, muy bien, se va a graduar. Pero aquí no termina, ustedes se graduaron de una etapa. ¿O no? De una etapa. El primer paso. Que entra mucha gente a la iglesia, pero mire que el grupito que tiene toga y birrete, ese grupito ha durado un año estudiando la Biblia semana tras semana. La mayoría no quieren venir a leer la Biblia, a estudiarla. Es mejor quedarse viendo televisión que leer la Biblia. Es mejor ver una novela que leer la Biblia. Es mejor quedarse hablándose por ahí, hablando y diciendo cosas que leer la Biblia. Créalo, que eso es más fácil. Pero al final, ¿cuáles son los resultados? Yo les animo, hermanos, que se integren en enero a estudiar. Los nuevos tenemos una etapa de primer año. Para los que terminan el primer año, ahora estoy esperando, miren sus boletines por detrás. ¿Qué dice acá? Que hay un año de Biblia, para estudiar la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. Que después de esto viene otra etapa. Y más allá tenemos una etapa que es la etapa final, que para aquellos que tienen llamados específicos a áreas del ministerio. Entonces este hombre dice que Esdras había preparado su corazón para aprender o inquirir la ley de Jehová y para cumplirla, es decir, obedecerla, practicarla, y para enseñar. Si no solo es aprender ni obedecer, también yo tengo que enseñar a los demás. Y esto es una boca que testifica y enseña. Muchas veces yo encuentro amigos que me dicen, yo soy pastor. Dice, ¿dónde está tu iglesia? No, yo me gradué en el instituto y soy pastor. Ajá. Pero los pastores tienen que tener ovejas. La Biblia no dice que solamente tener un título de una universidad. Está bien el título, pero el título no te hace. El médico puede tener su certificado, pero ya el certificado por sí no va a ejercer. Tú tienes que practicar. Yo soy pastor, sí, ok, bien. ¿Y dónde tú pastoreas? No, yo me gradué. Yo no tengo oveja. Igual en la iglesia le estamos dando ese certificado, pero no crea que es un certificado para entrar al cielo. Usted debe seguir batallando con su vida cristiana. Allá yo soy líder, pastor. Yo soy el líder de la iglesia Fuente de Salvación. Bueno, el líder la gente le sigue. John Maxwell dice que si tú dices que eres un líder y la gente no te sigue, tú estás dando un paseo. Está paseando. Porque al líder la gente le sigue, ¿o no? La gente lo busca, yo quiero seguirte, yo quiero estar contigo, quiero que me ayude. Porque esa persona es un líder. Entonces Esdras tenía que primero un corazón resuelto, una mente diligente, una voluntad obediente y una boca para enseñar.
Hay una segunda verdad en este pasaje que quiero que vean. La palabra de Dios merece una buena explicación y una diligente aplicación. Yo creo que he hablado un poquito de eso. Dios siempre ha comunicado su palabra a personas en ocasiones específicas, en lugares específicos y en momentos específicos de la historia. Ustedes pueden ver otra vez Nehemías capítulo 8. Otra vez. Y el sacerdote Esdras, versículo 2, trajo el libro. ¿Por qué trajo el libro? El pueblo se lo pidió. Y era la voluntad de Dios. Él lo sabía que era parte de su deber traer el libro. Hermanos, este libro tiene poder. Este libro tiene la capacidad de transformar culturas. Lea la historia. En el siglo XV, toda Europa se volvió, excepto España. Pero Alemania, Francia, Suiza, Inglaterra se convirtieron. ¿Ustedes sabían eso? Literalmente. Desde el príncipe hasta el campesino se convirtieron a Cristo. Toda una nación. ¿Ustedes se imaginan que esta nación se convierta el presidente, su gabinete, que se conviertan los policías y todos los jefes de Estado? Y todos los guardias y los policías, todo el mundo convertido leyendo su Biblia, todo el mundo. Esto es una revolución, un impacto. Hasta el día de hoy, de las civilizaciones más avanzadas del planeta, ¿cuáles son? Y el continente más avanzado en la parte científica, ¿cuál es? Europa. Pero hace 500 años abrazó, creyó en el Dios Todopoderoso. Pero ¿qué ha pasado cuando se ha apartado de este libro de Dios? Vamos a poner ese fundamento y la zapata que es Dios. Traedme el libro. Nos hemos apartado de lo que dice ese libro y queremos regresar. Avívanos, transfórmanos, cámbianos. Este libro no necesitamos, tenemos hambre de escuchar y de alimentar nuestra alma con este bendito libro. Tráete el libro. ¿Y qué hizo el hombre de Dios? Él lo trajo. El versículo 2. ¿Y el sacerdote Esdras qué hizo? Trajo el libro de la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todo lo que podía entender. El primer día del día séptimo, y leyó en el libro delante de la plaza que estaba delante de las puertas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender la palabra de Dios. Este libro es el libro de Dios. Este libro contiene principios que deben ser explicados, que deben ser entendidos, que deben ser aplicados en momentos específicos, a necesidades específicas, a personas específicas, en momentos de la historia muy específicos. Hay una tercera verdad que quisiera, y cierro con esto y digo, la palabra de Dios tiene poder para transformar personas, transformar ciudades y transformar naciones. Contiene buena noticia este libro. Hay buena noticia, hay esperanza para todos los que creen, para todos los que se arrepienten, para todos los que se apartan de sus pecados. El Señor es un Dios que liberta. Y estas escrituras, estas santas escrituras, Dios se ha asegurado de que llegue a nosotros y que llegue claramente, que llegue a nuestro idioma, porque Dios habla también y nos permite vivir una vida que expresa su voluntad, una vida abundante y una vida triunfante. Cierro diciendo que necesitamos hombres y mujeres como Esdras. Necesitamos maestros como Esdras, empresarios como Esdras, jóvenes estudiantes y profesionales, padres y madres como Esdras. ¿Dónde están ahora mismo los Esdras de esta iglesia? ¿Dónde están? Ellos, creo yo, harán historia. Haremos historia. Nosotros seremos una generación que será recordada por haber sido fiel a la entrega que nuestro Padre Celestial nos ha entregado, de entregársela a la siguiente generación. Hermanos, si vamos a ser fieles, vamos a poner empeño, vamos a seguir adelante,
vamos a desarrollar nuestro ministerio de enseñar lo que hemos aprendido. Pero como dijo alguien, no podemos dar lo que no tenemos. Yo creo que este libro debe ser estudiado, debemos investigar, debemos entregarnos a este libro. En una ocasión fui a Colombia y fue una iglesia donde tiene mucha gente y es increíble. Bien frío la ciudad de Bogotá, pero podía ver cientos de jóvenes. Una iglesia se reunía varias veces en el lugar de entrenamiento. El salón de adoración cogía 10,000 personas, pero tenía un templo pequeño de 2,000 personas. Y podía ver con ese frío en la calle, en las aceras sentados, cientos de jóvenes. En vez de estar cherchando, ustedes lo veían todo sentado en las aceras, leyendo las escrituras. Adolescentes, jóvenes, en las filas, con ese frío que cortaba, con sus Biblias abiertas, leyendo las escrituras, estudiando las escrituras, investigando. Hermano, ¿qué a ustedes les parecía si su médico le dice: yo nunca fui a la universidad, nunca he leído un libro de medicina, pero yo soy un buen médico? ¿Ah? ¿Qué le parece, hermano, si usted va al dentista y usted le dice: dentista, ¿y en qué universidad? No, yo no me gradué en ninguna universidad. Yo he estudiado por mi propia cuenta en mi casa. Y todos los conocimientos yo lo aprendí por mí mismo. Yo no he leído nunca un libro sobre asuntos de diente. Usted diría: nos vemos otro día, doctor. Hermano, si esto es para un médico del cuerpo físico, de las uñas, a mí me sorprende que hay expertos sobre los pies, podólogos, ¿verdad? Y en todas las áreas de la vida hay un experto. Yo te pregunto, ¿y no hay experto en Biblia? Lo hay, lo hay. Nosotros bendecimos a Dios por la vida de Fausto, por la vida de Erika, por la vida de Hugo, por la vida de muchos que están, por la vida de Max, que Dios le ha dado una pasión por la historia bíblica, por las Sagradas Escrituras, para explicar todo esto Antiguo y Nuevo Testamento. Que Dios levante maestros de familia, maestros de niños, maestros para enseñar a los adolescentes, donde tú sientes el llamado. Gente que tenga el llamado a enseñar música, a instruir para la música, para la adoración. Gente que me sorprendía cuando estábamos en los matutinos que teníamos esa noche 2 maestros constructores que levanten expertos en cada área. Pero nosotros tenemos que desarrollar también el don para enseñar las escrituras. Maestros, como hay pastores, yo creo en ese múltiples ministerios en una iglesia saludable y fuerte que se desarrolla para la gloria del Señor. Vamos a ponerle la pasión, vamos a leer la Biblia. ¿Cuánto van a leer la Biblia esta semana? Y el próximo año vamos a leer la Biblia, es el libro de Dios. Ustedes recuerdan que la gente nos decía: el que lee la Biblia se vuelve loco. Se vuelve loco. Ese texto lo sacaron fue del infierno, ¿verdad que sí? Es lo contrario. La Biblia a los locos lo pone cuerdo. Vamos a estar de pies. Dios me le bendiga mucho. Gracias, Señor. Gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Dios. Tú eres grande, Señor. Tú eres todopoderoso. Tú eres Dios de gloria. Yo quisiera que si tú todavía no has rendido tu corazón a Cristo, considere en este día entregar tu vida a Jesús, entregarle tu corazón a Dios. Ven a Cristo, Él va a transformar, Él va a cambiar tu historia. Y este libro de Dios quiere hablar, ha hablado a tu vida y desea seguir hablando a tu vida en los días más adelante. ¿Alguien desea hoy
Pastor, yo quiero entregarle mi corazón a Dios. Queremos orar por ti. Venga, vamos a orar. ¿Alguien más? Dale tu corazón a Jesús. Dale tu vida a Cristo. Dios te bendiga, hermano. Bendiciones. ¿Alguien más? ¿Alguien más desea dar su vida a Cristo? Su corazón a Jesús. Jesús dijo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Dice el Señor, no es mi palabra como un martillo que quebranta. Hermano, pon tu vida, no importa lo duro o fuerte que sea tu corazón, y tu problema y tus circunstancias, y Él va a martillar de manera poderosa. Y Él va a quebrar todo lo que es duro y lo va a hacer blando. Señor, ven con poder en este día. Perdona a este hombre, Señor. Perdona sus pecados. Dale vida eterna. Sálvalo, Señor, Él te necesita. Muestra tu misericordia sobre tu Hijo, Señor. Mira cuán necesitado está Él delante de ti. Obra, Dios. Renueva su vida y su corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, bendecimos. Levante sus manos y bendiga a este hombre. Levanta tus manos. Dile gracias. Señor, gracias. Aquí está. Mira su corazón. Mira su vida, Señor. Bendícelo, llénalo, fortalécelo, Padre. Renueva su espíritu, renueva su mente, renueva todo su ser. Y Él se compromete contigo hoy, Señor. A amarte, a servirte, a conocerte, a acercarse a ti y buscarte en espíritu y verdad. Señor, toda historia de pecado queda hoy clavada en la cruz del Calvario. Y este hombre hoy experimenta nueva vida en Cristo. Una transformación en su corazón. En el nombre de Jesús. Dios te bendiga mucho, mi hermano. Bendiciones. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Ok, de inmediato vamos a nuestro Alison, puede pasar, por favor, ayudar. Con la foto, tú puedes ir con la foto, ¿sí? Ok.